En 1909, el biólogo estadounidense Thomas Morgan funda el laboratorio de genética más importante de las siguientes décadas en la Universidad de Columbia. Con un poco de intuición y suerte, Morgan elige como organismo experimental a la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, quien hoy en día sigue siendo usada en estudios de genética de poblaciones y genética del desarrollo. Drosophila melanogaster es muy fácil de mantener y de criar debido a que se alimenta de las levaduras producto de la fermentación de la fruta. Mide 3 milímetros de largo, puede producir una nueva generación cada 2 semanas y la hembra deposita centenares de huevos durante toda su vida adulta. Adicional a esto, Drosophila posee 4 pares de cromosomas, 3 de los cuales son autosómicos y un par sexual. Drosophila melanogaster ayudó a Morgan y a sus colegas a consolidar un principio de vital importancia en la genética, y es que los elements de Mendel o los genes se encuentran en los cromosomas. Esto generó mucha controversia debido a que en ese tiempo los genes todavía no constituían una realidad física. Sin embargo, gracias al trabajo posterior de muchos botánicos, como el botánico holandés Hugo de Beers, quien en 1902 publicó los resultados de su trabajo de genética mendeliana con el género Oenotera, el cual presenta una herencia generalmente organizada y predecible, al igual que la del guisante utilizada por Mendel. Sin embargo, en algunos casos se apreciaban unas variantes que no estaban presentes en los progenitores ni en ningún antecesor, de modo que De Beers postuló que estas variantes surgían de cambios súbitos en los genes y que se transmitían a la progenie como lo hace cualquier otra característica hereditaria. De Beers llamó mutaciones a los cambios hereditarios repentinos y a los organismos que padecían estos cambios los llamó mutantes. Más adelante se comprobó que la mayoría de los ejemplos que De Beers daba como mutaciones hacía referencia a nuevas combinaciones de los alelos por recombinación. Sin embargo, se le agradece agregar este nuevo concepto de mucho interés, de mucha importancia para la genética. El genetista estadounidense Walter Sutton observa que los cromosomas de organismos diploides se encuentran en pares, son cromosomas autosómicos. Sin embargo, observa también que hay diferencias en los cromosomas sexuales del macho y la hembra. En la especie humana, como en la mayoría de las especies, las hembras tienen 2 cromosomas XX y los machos son XY. Sin embargo, en algunos organismos, como los saltamontes que estudió Sutton, las hembras son XX, pero los machos son X0, es decir, no poseen el cromosoma Y. Y en algunos otros organismos, como en palomas o en diferentes aves, loros, polillas o mariposas, es todo lo contrario. Las hembras son heterogaméticas, es decir, XY, y los machos son homogaméticos, XX. En la especie humana, durante la meiosis masculina, el espermatocito produce 4 espermatozoides, 2 de los cuales tendrán el cromosoma X y los otros 2 el cromosoma Y. En el caso de la meiosis femenina, todos los óvulos tendrán el cromosoma X. Es decir, que es el hombre el responsable de establecer el sexo en la especie humana. Cuando Morgan inició sus investigaciones en 1909, intentaba usar a Drosophila melanogaster como un experimento de cría similar a como lo usó Mendel. Al igual que Mendel, buscaba patrones de la herencia particulares en este organismo. Un año después de que Morgan estableciera su colonia, encontró un organismo de ojos blancos. Lo normal en Drosophila melanogaster es tener ojos rojos, de modo que encontró un mutante en su colonia. Cruzó entonces una hembra de ojos rojos con este macho de ojos blancos y en la primera generación obtuvo todos los individuos de ojos de color rojo, lo que le indicaba que la característica de ojos blancos era una característica recesiva. De modo que Morgan se planteó la hipótesis de que esta característica de ojos blancos estaba ligada o relacionada al cromosoma X. Cruzamientos experimentales posteriores postularon la hipótesis de Morgan,
y a su vez la idea de que los cromosomas están ligados al sexo. La demostración concluyente de la localización física de los genes dependió de experimentos posteriores. En 1927, Hermann Müller, uno de los colaboradores de Morgan, encontró que la exposición a los rayos X incrementa en gran medida las mutaciones en Drosophila melanogaster. Otras fuentes de radiación, como la luz ultravioleta, agentes químicos, también generan mutaciones y son conocidos entonces como agentes mutagénicos. Utilizando estos recursos se indujo una gran cantidad de mutaciones en las moscas del laboratorio, aumentando el número de mutantes en la colección de la Universidad de Columbia. Esto permitió realizar cruzamientos entre moscas que se distinguían en más de una característica, pudiendo poner a prueba el principio de la segregación independiente. Ciertos pares de alelos, como los que determinan la forma de la semilla, redonda y rugosa, se diferencian de otros alelos encargados de la coloración de la semilla. Ahora sabemos que los alelos de dos genes diferentes se distribuirán de manera independiente si los genes están situados en diferentes pares de cromosomas homólogos o en un mismo cromosoma pero en sitios suficientemente alejados. Por el contrario, si los alelos de dos genes diferentes se hallan próximos en un mismo cromosoma, es muy probable que sean transmitidos al mismo gameto en la meiosis. Los genes que tienden a segregarse porque están conjuntos en el mismo cromosoma se consideran ligados, es decir, que pertenecen al mismo grupo de ligamentos. Las variantes dominantes y recesivas no siempre son tan nítidas como las características que estudió Mendel. En 1906, Bateson y Punen cruzan plantas del género Antirrhinum, conocidas como conejito o boca de dragón. Utilizan progenitores homocigotos dominantes, uno para flores blancas y el otro para flores rojas. En la primera generación obtienen todos los individuos con una coloración intermedia, todos con flores rosadas. Esto se conoce como dominancia incompleta. Luego, en la segunda generación, permiten que se autopolinicen las plantas y vuelven a apreciar esas características de flores blancas y flores rojas independientes, lo cual nos indica que los alelos se mantienen como unidades discretas e inalterables. Los alelos también pueden actuar como codominancia. En este caso, los individuos heterocigotos no expresarían una característica intermedia de los progenitores, sino la de los dos progenitores. Un buen ejemplo de codominancia en la especie humana es la del grupo sanguíneo ABO, donde el grupo sanguíneo A es dominante al igual que el grupo sanguíneo B, y al unirse, al cruzarse, van a querer expresarse los dos. De modo que si tenemos un padre con tipo de sangre A y una madre de tipo de sangre B, es probable que los hijos tengan AB como grupo sanguíneo.